Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta actividad del 21 de marzo del 2025. Invitación realizada por la Corporación Legítima Defensa en procura, obviamente, de regenerar un conversatorio, un proceso reflexivo de lo que corresponde al proyecto de ley 011 del 2024, por medio de la cual se protege el derecho a la seguridad personal de los ciudadanos, actualizando los requisitos y permisos para el porte y tenencia de armas de fuego, y se dictan otras disposiciones. Presentado por el doctor Juan Carlos Willos Pina, representante de la Cámara, y me presento. Mi nombre es Luis Fernando Villa, director de la Corporación Legítima Defensa. Hoy cumpliré dos roles, uno de facilitador en estos primeros 15-20 minutos máximo, donde pues haré un resumen para aquellas personas que se conecten a esta grabación que se publicará en los canales digitales de la corporación, y para luego, como moderador y facilitador de alguna manera, pues de generar las evidencias correspondientes de este ejercicio de conversación en documentos correspondientes. Siendo entonces así, las 6:38 de la tarde, doy por inicio entonces el proceso que corresponde a este primer momento del conversatorio como tal, y es la posibilidad entonces, pues primero y rápidamente presentar a la Corporación Legítima Defensa. Es una organización dedicada a todo lo que tiene que ver con esa facilitación de sensibilización, defensa, documentación, asesoría, intentar inclusive en lo que estamos hoy constitucionalizar con el legislador, acompañar e instruir en temas de legítima defensa y asuntos asociados como los que también corresponden al día de hoy, que son las armas de fuego como un instrumento idóneo para la defensa, para que el ciudadano de bien pueda ejercer en el ejercicio de su derecho a la defensa y en el marco de la proporcionalidad como uno de los requisitos de legítima defensa, pues la posibilidad de defenderse a sí mismo o a terceros en condiciones de la legalidad del artículo 32, numeral 6, como parte del significado de legítima defensa en Colombia, que es la ausencia de responsabilidad penal. ¿Qué entendemos desde la corporación como legítima defensa? Pues es la acción de defensa necesaria, no provocada, racionalmente proporcional y probada. Este probado obviamente dentro del marco pues, de generar una duda razonable en un proceso penal que permite impedir la materialización de un riesgo que pone en peligro un bien jurídico. Estos bienes jurídicos son obviamente los derechos que se salvaguardan al aplicar el derecho a la defensa, que en este caso es la vida, la integridad personal, el patrimonial, la libertad, etcétera, que son constitucionalmente protegidos, que se asocian obviamente a unos derechos propios o ajenos provenientes de una agresión actual, injusta o inminente. Recordar a quienes nos han acompañado dentro de la corporación, pues que realmente la legítima defensa en Colombia, pues se entiende de tres formas: como la objetiva, que es la del artículo 32, número 6, la privilegiada o subjetiva, que es la que también se encuentra en el 32, numeral 6, pero en forma específica, donde se marca unos lugares donde se establecen en, en, en habitación o dependencias inmediatas o en vehículo ocupado en Colombia. Y la presuntiva, perdón, la putativa, que estaba por la jurisprudencia y la doctrina, que tiene que ver con el error de prohibición y con algunas connotaciones especiales dentro de la doctrina para otro tipo de legítima defensa. Los requisitos para esta defensa objetiva en el marco de la legalidad en Colombia son cuatro requisitos y un quinto jurisprudencial que también está en relación con el primero. Empecemos por ese quinto, y es que esa situación de legítima defensa no sea provocada por la víctima, y pues obviamente entonces que esa necesidad de defensa se dé en un marco donde hay un victimario y hay una víctima, o un agresor, una víctima, en una consideración injusta y no provocada. El segundo requisito es esa necesidad que esa defensa se dé en el marco de la protección de unos derechos propios o ajenos incluso. En el deber de solidaridad se fundamenta el ajeno, y que esa condición se dé en una situación actual o inminente en el ejercicio de la temporalidad del peligro y el riesgo en el cual se está involucrada. Y que todo esto se dé en el marco de la proporcionalidad, no entendido como igualdad de armas, sino como el ejercicio real de la posibilidad de defenderse con lo que obviamente esté a su alcance por parte de la víctima, y que esto pues obviamente permita de alguna manera la protección de los derechos que se están protegiendo propios o ajenos.
en la condición de del peligro actual o inminente. Dentro de esto, pues la proposición que se hace en la corporación es, obviamente, vamos a hacer un rápido repaso a lo que corresponde a lo que tiene que ver en el marco de las suspensiones, todo lo que tiene que ver de alguna manera con elementos básicos del decreto 2535, dar un común recorderis muy rápido de ciertos artículos de interés y comenzar entonces a revisar el articulado del proyecto de norma para entonces generar una observación e informarles la posibilidad de una generación de una encuesta posterior que se diseñará por parte de la corporación para aquellas personas que observen este video, nos quieran apoyar para intentar identificar y aglomerar de alguna manera pues una muestra a unas preguntas específicas de realmente qué tan conveniente o no conveniente, tanto en forma general o específica a cada uno de esos artículos, consideramos pues se está dando este proyecto legislativo. Recordar un marco histórico muy rápido, realmente el tema de las armas de fuego está desde la Constitución, desde los artículos 216 y 223, dentro obviamente del monopolio de las armas, dentro del decreto ley 2535 del 93, que es el marco regulatorio principal de las armas de fuego, de la ley 1119 del 2006, que justamente es la que está modificando este proyecto 011 del 2024, el decreto 514 del 2007, que es muy específico para la prohibición de portes de armas de fuego en motocicletas, y una serie de sentencias que obviamente regulan todo el escenario del marco de porte legal de armas de fuego y las prohibiciones específicas a las armas de fuego en Colombia. Todo inicia de Medellín en Bogotá, obviamente por unas restricciones particulares que se hacen a los portes desde el año 2012 y comienzan a ser obviamente aplicadas en forma nacional a través del decreto 2362 del 2018. Tenemos adicional a eso, pues el decreto 1556 del 2024, que es el que hoy nos regula la prohibición al porte de armas de fuego en Colombia. Tenemos adicional a eso, pues una confirmación de esa prohibición a través de los actos administrativos que se dan desde las brigadas. Para nosotros en la parte de Antioquia, lo que corresponde a la resolución 001 de 2025 de la Cuarta Brigada. Del 2535, que nos interesa rápidamente recordar, pues que obviamente tenemos unos permisos tanto para aportes como para tenencia y obviamente lo que corresponde a ese marco de los tipos de armas para uso civil, que son obviamente en el marco de la defensa, del deporte y de los coleccionistas. Tenemos adicional a eso, pues que se nos establecen unos términos para esos permisos de porte que son de 3 años y asimismo se nos define una condición de permiso especial que está mal erradamente interpretada, obviamente por la mayoría de las personas que manejan esto, es que el permiso especial realmente corresponde a las autorizaciones que se dan a funcionarios extranjeros legalmente acreditados en misiones diplomáticas, por ejemplo, en Colombia. Entonces, realmente nosotros que nos dan como tal es un permiso especial de porte de arma de fuego que corresponde como parte de las excepciones de estas resoluciones de actos administrativos de las brigadas, de acuerdo al artículo 32 y 41 del 2535. Y eh, estos elementos y este artículo como tal es fundamental dentro del ejercicio de estudio, lo que vamos a considerar en el proyecto de norma de ley 011 del 2024. Primero tenemos que entender que el decreto 2535 en competencias establece que son competentes para expedición, revalidación de los permisos de tenencia y porte, y que para la definición de los lugares donde se van a hacer obviamente estas ventas de munición es establecida por el Ministerio Nacional, pero realmente son las autoridades que definen estos permisos de porte, estos que están acá, que son autoridades militares, el jefe de Departamento de Control Comercio de Armas, Munición Explosiva, el DCCA, los jefes de Estado Mayor de las unidades operativas menores o sus equivalentes en la Armada Nacional o la Fuerza Aérea y los ejecutivos y segundos comandantes de unidades tácticas en el Ejército Nacional o su equivalente en la Armada Nacional o Fuerza Aérea o Aeroespacial, para el caso vigente. Entonces, esto es lo que hoy está vigente. Creo que pues, la mayoría de los presentes lo entendemos y vamos a recordar muy rápidamente entonces cómo sucede. En diciembre, normalmente hoy sale un decreto del Gobierno Nacional eh, a través de una justificación constitucional del artículo 189, numeral 4, sin mal no me equivoco, que habla obviamente de las condiciones de orden público y que el gobierno nacional es responsable.
No silenciar. 2 segundos. Vamos entonces otra vez a compartir. Entonces recordemos que anualmente el gobierno nacional a través de un decreto expide el decreto de prohibición de armas a nivel nacional. Luego, en los días siguientes, normalmente en el mes de enero, el Ministerio de Defensa expide una directiva donde se da todo el tema del ejercicio de la determinación de la configuración de esa prohibición y se definen unos criterios para las excepciones, las cuales son obviamente tomadas y referenciadas por cada una de estas autoridades militares, normalmente dada por los jefes de Estado Mayor de las unidades operativas de las brigadas como tal, y es ahí con ese acto administrativo que se entiende el cumplimiento a la suspensión general. Esta suspensión general, recordamos, no se da de la creación inicial del 2535, sino que se da en la ley 1119 del 2006. Es así entonces que esta modificación que se pretende con el artículo 41, que es el que define la suspensión, fíjense que fue creada desde el 1119, dice que quienes pueden establecer esa suspensión general son esas autoridades que están en este artículo 32. No es el gobierno nacional quien hace la suspensión a la luz del decreto ley 2535 modificado por el artículo 10 de la 1119 del 2006. Esto es absolutamente necesario entenderlo, porque una de las modificaciones que nos vamos a enfrentar en la revisión es justamente eso, que es hoy la propuesta es que sea el gobierno nacional quien genera la suspensión general de los portes de armas de fuego. Lo segundo, advertir que también existe tanto una suspensión general como una suspensión individual. Esta suspensión individual siempre ha existido y vuelve a estar en cabeza de estas autoridades militares. Lo que les decía, pues tenemos unas normas obviamente que nos hacen el ejercicio de la prohibición. Este es el decreto 1556, el que hoy nos regula. Y tenemos obviamente las directivas del Ministerio de Defensa y las resoluciones. Este es un ejemplo en el caso de la Cuarta Brigada. Hasta ahí, digamos, un recorder y rápido en lo que son algunos de los elementos del decreto 2535 de interés para nosotros. Voy a activar micrófonos. Solicito mucha coordinación en quien obviamente quiera articular, participar, hacerlo, enciende el micrófono y lo cerramos para no tener estas situaciones de ruido innecesarias. Voy a compartirlo posiblemente dentro de las redes sociales. Este es un ejercicio básico, un mapa mental del análisis del proyecto de ley 011, donde pues tenemos varios aspectos y es el primero, a mi entender, y es una norma que de alguna manera pues desea volver a recuperar y retomar el control de las armas de fuego por el Estado. Hasta ahí pareciese que el Estado y el espíritu de la norma pues es adecuado a las conveniencias y necesidades obviamente de la sociedad y de las necesidades obviamente del Estado bajo el tema del monopolio de las armas de fuego que hoy rigen nuestra constitución política. La segunda tiene que ver obviamente con todo el tema de una, a mi entender, una nueva amnistía, una amnistía que aplica tanto para las armas que no fueron incorporadas en su momento con el decreto 2535 del 93, así como también para las armas traumáticas, donde se les dan unos plazos inicialmente para las armas de fuego de un periodo determinado y 12 meses para las traumáticas en su registro e incorporación. Entonces, eso es positivo dentro de estas generalidades. Luego que se tienen todas estas situaciones, también hay unas modificaciones a lo que tiene que ver con la actualización de información para el tema de las empresas de vigilancia. Y pasa a un segundo, que es ampliar obviamente los rangos para aquellas personas que bajo el ejercicio de fuerza activa o militares o policía eh, tienen armas de fuego
Antes, la consideración al vencimiento solamente aplicaba a oficiales y suboficiales, y aquí es a cualquier persona activa, eso es algo positivo como tal, y eso es uno de los cambios que propone. Tenemos también dentro de esa estructura, pues todo lo que tiene que ver con permisos de tenencia, y se incorpora la posibilidad de dos armas, no solamente en tenencia, sino dos armas restringidas. Dentro de esa estructura, obviamente, pues aplicaría lo que está estipulado en el 2535 en lo que respecta y se considera de la evaluación por comité. Luego entra un tema de competencias que ya hemos hablado algo, ¿cierto? Pero define específicamente que es a través, obviamente, del gobierno nacional donde se genera, digamos, inicialmente todo lo que es la estructuración del tema de provisión general. Nos habla también de empresas de vigilancia y seguridad en lo que tiene que ver con la actualización de información y todo lo que tiene que ver con la suspensión, que lo vamos a ver más detallado. Aquí en esta parte están las causales por las cuales este proyecto especifica teóricamente las condiciones de temporalidad, que es en el artículo 2.2, que es el tema de estados de guerra, el 2.13 conmoción interior, el 189 numeral 4, que es el tema eh, de conservar el territorio y el orden público, que es el que les hablaba, que es del gobierno nacional, y el 223, que siempre lo hemos conocido, quienes somos portadores de arma de fuego, y es que está prohibido portar armas en reuniones políticas, en condiciones de elecciones, y en sitios de elecciones y en sitios de sesiones de corporaciones públicas o asambleas. Tenemos también dentro del ejercicio, pues todo lo que tiene que ver con esa parte 7, que es el multas por no revalidar, donde simplemente se hacen unos elementos aclaratorios. Entonces, a partir de este momento, pues realmente lo que tenemos, o mi propuesta como tal desde la corporación, es en que entonces empecemos a analizar este documento, ya lo voy a compartir, y pues luego lo complementamos. Yo voy a ir tomando algunas notas. Antes de iniciar, pues me parece interesante a quienes tengan la posibilidad, y lo voy a compartir en el chat y por las redes, una entrevista que se hizo hoy o ayer en la FM, donde se intenta explicar el espíritu y las justificaciones de esta norma. Pienso que en esta entrevista es importante complementar, digamos, algunos vacíos que se generan en los medios de comunicación, y es que posiblemente parte de digamos, lo controversial de este tema con las armas de fuego es el desarme o no de la ciudadanía. A nuestro entender, dentro de la corporación, obviamente, es que las armas de fuego son un instrumento idóneo para defenderse, para ese derecho a la defensa, en condiciones obviamente de proporcionalidad, pero también dentro del entendimiento de que las armas de fuego, cuando no se cuenta con ellas, están en una situación de desventaja bastante significativo, y que obviamente pues el buen uso, el uso responsable y legal de estas armas de fuego configuran obviamente esa posibilidad de ese derecho a defenderse. En el marco, obviamente, del artículo 32, numeral 6, que es la ausencia de responsabilidad penal en legítima defensa, siendo este un caso muy específico que el mismo legislador permite exceptuar, obviamente, pues la tipicidad de un acto que cumple los requisitos de legítima defensa que ya los evaluamos. Asimismo, pues parte de este ejercicio, y a mi entender, una cosa es lo que se diga en los medios y otra cosa es la realidad de lo que uno obviamente observa, lee, y la búsqueda es, o la invitación que se realiza es que seamos muy críticos de las posibles interpretaciones que se puedan dar a estos elementos para verificar si realmente lo que se está promoviendo a través de medios es la realidad de lo que este proyecto enmarca. Y cuáles son los efectos, obviamente, en caso de que fuese aprobado en las formas que está hoy expresado este proyecto. Luego, obviamente, pues dentro de esto, entender obviamente que siempre debemos hacerlo a la luz no solamente de las armas para uso de defensa, sino que también hay otras connotaciones dentro de las categorías y clasificaciones de las armas de uso civil, y es el tema deportivo y de coleccionistas, que si no se hacen esas claridades, posiblemente en esa generalización de la norma, estos tipos de armas también se van involucradas en unas situaciones muy complejas y que imposibilitarían, obviamente, pues la práctica deportiva
y obviamente unas condiciones de riesgo a la conservación de las armas de colección, que tienen tanto un valor material como un valor histórico en manos de particulares. Tenemos entonces, lo primero advertir, pues que este proyecto, según se enmarca en esta propuesta, pues es justificar la necesidad de limitar temporalmente el acceso a las armas dada por el gobierno nacional en un momento determinado. Entonces, que aquí advertir inicialmente que miren que el espíritu habla de que la búsqueda es que se limite temporalmente. ¿Qué ha pasado? Pues que llevamos muchos años con estas prohibiciones y que los argumentos y las causales son las mismas. Entonces, uno desde este espíritu, el objetivo que está buscando este proyecto de ley, debería haber permanentemente la configuración y la definición de elementos que definan esa temporalidad y obliguen obviamente a quienes tienen esa autoridad y competencia a generar esas suspensiones, pues unas restricciones frente a esos términos de tiempo. Asimismo, fortalece las medidas preventivas contra el uso indebido de las armas de fuego. A mi entender, ese uso indebido, pues, o esas medidas preventivas son bastante amplias y pues es verificar cómo se logra o no en este proyecto para que nos quede claro si realmente se materializa o no esas medidas preventivas para el uso indebido de las armas de fuego y la utilización de las armas ilegales. Dentro de las armas ilegales, pues entonces simplemente referenciar que me parece un poco, pues digamos, eh, pretencioso, toda vez que las armas ilegales no hacen parte de la regulación, nunca un delincuente o un bandido va a legalizar el arma de fuego. Entonces, realmente el uso de estas armas está en una connotación de legalidad, en la posibilidad obviamente de la amnistía, pues es entendible que un arma que no cumple obviamente con las condiciones de permiso puede estar en una tipicidad del artículo 365, 366 del Código Penal, pero que en sí mismo como tal dado el uso de esta arma ilegal, realmente debe entenderse en el marco de la legítima defensa y que al darse en caso de que se dé una condición de un uso de un arma ilegal, se da por la condición del uso del permiso, más no obviamente entender que esta ilegalidad está dado en el marco de que pues obviamente los delincuentes vayan a tener esa posibilidad de legalizarlo. Y eso es importante tenerlo en cuenta dentro del ejercicio obviamente de configuración y análisis del proyecto. Empezamos a ver entonces que el contenido del proyecto en forma muy general nos hace un resumen donde dice qué pasó con cada uno de los artículos, donde el artículo 1 solamente habla es que del propósito de la ley. Y cuando vamos a ver el entendido, nos damos a dar cuenta que realmente no solamente es eso, sino que comienza a configurar que la suspensión general está en competencia del gobierno nacional, cosa que antes no estaba en el decreto 2535 ni en la norma que lo modificó. Entonces, llama profundamente la atención que en el resumen no se esté mostrando ya esa configuración que la vamos a comenzar a ver. Inclusive voy a abrir aquí en ventana para verlo en forma paralela. Disculpen 2 segundos, configuro. Aquí vamos a tener la oportunidad de observar. Entonces vamos analizando. En el mismo documento se establece la comparación en lo que está hoy en el 2535 en la norma, en la 1109 donde se establece qué cambia, o sea, qué se tiene y qué se propone. Acá está. Entonces empecemos, y es aquí la parte. Artículo 1 que habla del propósito de la ley. No tiene un equivalente, pero miren qué dice el artículo 1. Objeto. El objeto de la presente ley es garantizar y proteger el derecho a la seguridad personal de los ciudadanos actualizando la normativa relativa a los registros y permisos para el porte y tenencia de armas de fuego, así como establecer parámetros en lo relativo a la suspensión de dichos permisos por parte del gobierno nacional. Entonces, de aquí ya comienza una situación de riesgo No. que no está configurada dentro de ese escenario, que no está conectado con la. Ah, pero esa come ratos.
Bueno, me piden la palabra por interno y los voy activando. Se le está activando el micrófono. Tenemos y continuamos entonces con el documento. Artículo segundo. Este artículo presenta una propuesta de actualización de los registros para que los usuarios tengan armas de fuego. En uno de los casos aquí señalados, paguen una multa de un cuarto de salario mínimo. Asimismo, se busca retomar el control de las armas legales por parte del Estado. También se pretende que se registren y empadronen las armas de fuego legales en el sistema de identificación balística civil bajo un procedimiento claro y expedito. Vamos al artículo 2 y obviamente nos habla que tanto las personas naturales, jurídicas y unas entidades del Estado con permisos vencidos o que no se acogieron al decreto 2535 del 93 podrán obtener el permiso para porte o tenencia según sea el uso solicitado con base a la potestad discrecional, obviamente cumpliendo esa sanción de un cuarto de salario mínimo mensual legal vigente al Comando General de las Fuerzas Militares por cada arma. Estas primeras serán dadas, o esa temporalidad para realizar este procedimiento es de 6 meses a partir de la publicación, obviamente, de la ley que se configurase. Si no se da, obviamente, todas esas armas quedarán como tal en una situación donde obviamente no tienen permisos vigentes y por tanto esa arma se encontrará en causal de decomiso y deberá ser entregada. Dentro de esta situación, cuando uno lee también las exposiciones de motivos, explican que justamente muchas personas y en las entrevistas que da el representante, muchas personas se han desanimado a renovar sus permisos de arma de fuego y pues que esto también ayuda a ese tipo de situaciones. A mi entender, este artículo realmente lo que trae es una amnistía, que es diferente obviamente al proceso sancionatorio que se da por la no revalidación de las armas. Adicional a eso, eh, nos menciona que las armas traumáticas podrán registrarse en el sistema de información en los siguientes 12 meses. Entonces, como se dan cuenta, también trae un ejercicio para que se incorporen las armas que no pudieron ser incorporadas en el proceso de marcación que terminó hace un año y medio, un año y medio, en abril del año pasado, un año. Entonces, dentro de ese ejercicio, pues la idea es que tanto las armas de fuego como las traumáticas se genera un proceso denominado o podría denominarse como una especie de amnistía. Las armas de colección deportivas y de colección y deportivas les aplica exactamente lo estipulado en estas normas. Así que el único requisito es obviamente que usted tenga esa calidad de coleccionista o deportivo. Ustedes saben que el de coleccionista se da por dos circunstancias, por el 2535. Uno es ser parte de una asociación de coleccionistas o que el gobierno le reconozca a usted esa calidad de coleccionista a través del Ministerio de Defensa y el Comité de Armas. Y así, por parte de los deportistas, con la Federación Colombiana de Tiro, en calidad de deportista. Hasta aquí nuestro entender, es una situación positiva, permitir obviamente que se den esas condiciones de legalidad dentro del ejercicio. Voy a abrir micrófono, voy a abrir micrófono. En este momento la pregunta que me están haciendo, ¿está vigente la norma? No, es un proyecto normativo. Acaba de pasar la comisión primera de la Cámara de Representantes y va para la respectiva plenaria de la Cámara de Representantes para ser obviamente debatida, si es del caso modificada y votada, ya sea para aprobación o para rechazo. Voy a abrir micrófonos. Hasta este momento, algún tipo de participación. Reactivo micrófonos. Doctor Villa, buenas noches. Buenas noches, Ode. Doctor Villa, es una cosita. Yo tengo un revólver que se venció el permiso en el 2016. No lo renové porque entró en vigencia la ley que prohibía el porte de armas y que había que tener permiso especial, entonces yo no lo renové. Lo llevé a la Brigada 3, que es la que me corresponde a mí por vivir en Cali. Lo fui a entregar. Les dije, quiero devolver esta arma.
Me pusieron todos los problemas del mundo, hice 4 intentos, tengo copias de los documentos que me daba ahí el Indumil, en donde no me lo recibían. O sea, yo decía, pero si es que lo quiero entregar, yo me quiero deshacer de esto. Y no me lo recibieron y tengo documentos donde no me lo recibían, que porque los números no se leían bien, que la marca del revólver no se leía bien. Yo le dije, pero es que yo estoy devolviendo un arma. Bueno, al final nunca me lo recibieron, 4 intentos hice. Bueno, entonces, ¿qué hice yo? Inclusive tengo los permisos que me daban para que de la brigada a mi casa no me pusieran problema por el arma. Entonces la pregunta mía es, ¿yo qué hago con eso? Porque acaba usted de decir que en esa ley que están promoviendo, pues parece que hay una opción de que uno vuelva otra vez a legalizar eso, pues sin pagar tanto, porque la verdad en este momento le cobran a uno una multa bastante grande. Entonces, ¿yo qué puedo hacer allí, doctor Villa, en ese caso? Joder, yo voy a hablar de dos cosas. Uno es lo que se hace hoy, aparte del proyecto de ley 011, y otra es qué pasaría en el proyecto 011 si fuera aprobada esta ley, ¿cierto? Que son dos Sí, circunstancias diferentes. La primera es que la obligación de hacer esa recepción siempre ha existido. Inclusive, y lo puedo mostrar, lo voy a compartir, dentro del mismo archivo que estábamos analizando, hay una obligación de la autoridad siempre y permanente y es la recepción e inclusive si esa arma se considera con algún valor dentro, o sea, si usted esa arma la lleva en una condición de legalidad, porque el permiso se le venció, porque ya la quiere devolver y tiene algún tipo de valor, inclusive a usted se la tasan y le dan un dinero por esa arma, ¿cierto? Entonces, dentro de este ejercicio, lo vamos a ver más adelante, esta condición de devolución siempre ha estado. El hecho de que lo no quieran hacer porque está mal marcada o no, para mí ya sería un proceso administrativo y pues complejo o no, pero pues la responsabilidad por la omisión también estaba dentro de un marco disciplinario para ese funcionario. ¿Por qué? Porque es su obligación recibirla. Que si la recibe o no dando o no dinero es otra cosa. Dentro de la tabulación que exista o no exista para la contraprestación de esa devolución. Pero la obligación no, de y doctor Villa, recibirla, es yo que entiendo que está. yo les decía que no necesito plata, yo les dije simplemente recíbanmela y descárguenla. Y se negaron, tengo 4 documentos, fui 4 veces, o sea, ese proceso se demoró varios meses, casi 6 meses, me hacían ir, volvía. Al final me quedé con eso en la casa porque pues, ¿qué podía hacer? De todas maneras, pues el arma no es un arma ilegal, porque lo que tiene es un vencimiento de permiso, ¿cierto? Sí, Ahora, señor. a la luz, vamos a hablar del proyecto 011, un poco de diferencias que podrían darse para ilustrar a quienes observen este video. Si fuese un arma, obviamente que sus seriales y su información frente al permiso en el momento de las fotos, o muy posible estas armas van a ser solicitadas en ser observación física en las instalaciones, obviamente como se hizo en su momento con las amnistías, para cargarse la información. Vamos a hablar de que esta arma es un arma distinta, otro tipo de arma, y yo la quiero entonces traer a esta vía jurídica si se da de legalidad con este artículo modificado, una vez se cumplan. Mi entender es muy posible esas armas que tienen seriales modificados o seriales que no son claros, posiblemente la autoridad correspondiente militar no haga aceptación de esa arma. ¿Por qué? Porque no da cumplimiento obviamente de eso. No sé si dentro de los procedimientos que se establezcan se dará la posibilidad de marcaciones, etcétera, pero a mi entender puede ser una causal para no ser aceptada y por tanto esa arma automáticamente, como está en poder del Estado, muy posiblemente sea decomisada sin un efecto jurídico por la intencionalidad de quien la entrega, a menos obviamente que esté involucrada en un proceso penal por algún tipo de información balística que surja del proceso de análisis, ¿cierto? O sea, eso no limita a la posibilidad de conectarse con un proceso penal a aquella persona que la esté legalizando, ¿cierto? Sí, Pero señor, pero entender y lo bueno, vamos a ver más no adelante, tiene- lo vamos a ver un poquito más adelante, que está más adelante, que está casi al final. Es un artículo donde es que la autoridad está en la obligación de recibirla y tabularla, en su caso muy particular, y que se mantiene en este proyecto de ley también. ¿Listo? Pero eso está Listo. más adelante. Gracias, doctor. Téngamela ahí guardadita. ¿Quién más quiere participar hasta este momento
en lo que denominamos una especie de amnistía que se daría tanto a las armas de fuego como a las traumáticas. Y no sé si hay alguien que de pronto tenga alguna duda que nos aporte, nos dé valor al ejercicio y que quede en la grabación. Si no, continuamos. Cerraditos los micrófonos, entonces vamos al artículo número 2. Bueno, y también importante, entonces miren la creación del sistema balístico, antes de continuar, ¿cierto? Entonces, obviamente, vamos a tener una condición dentro de este ejercicio donde es un sistema que realmente es requerido en el país. O sea, sé que posiblemente algunos sectores, algunas personas, por lo que esto significase, pues no estén muy de acuerdo, pero realmente en un país donde se permita el porte, la tenencia de armas de fuego en forma responsable y legal, tipos de información de sistemas de identificación balística son necesarios, justamente para también desmentir esas informaciones de que es que quien es un poseedor, un tenedor de armas de fuego, están dentro de un ejercicio de hacer uso de ellas en forma indiscriminada. Y pienso que eso es uno de los grandes errores por los cuales a veces este tipo de proyectos decae y hay detractores porque quizás observan que los controles que hoy se establecen no son los necesarios. Realmente cuando una persona, vamos a hablar de armas en uso civil, personas naturales, tomamos la decisión de ser un portador, un tenedor de un arma de fuego, somos conscientes que también asumimos unos altos niveles de responsabilidad y entre ellos obviamente unas situaciones también de riesgo jurídico, porque sabemos que su uso se da en el marco de unas connotaciones legales, solamente en el marco de la legítima defensa. Que cualquier connotación que se dé por fuera puede ser entendido por una extralimitación del uso en la legítima defensa o inclusive la no configuración y por tanto pues la tipicidad de algunos delitos penales como lesiones personales o la muerte de un tercero, que obviamente pues tienen tanto una connotación penal como en un momento determinado civil por el tema indemnizatorio. Entonces son condiciones muy complejas pues que cuando uno como persona natural toma decisión, pues obviamente lo hace en un marco que entiende la responsabilidad que esto significa. Y como parte de esa responsabilidad, pues el tener un sistema de identificación balística civil que para quienes de pronto no saben qué es tener la capacidad de tener la huella balística, la información del arma detallada, que en caso de algún tipo de proceso de investigación fiscal por un perito balístico, pues se pueda determinar. Ustedes saben que pues, la huella balística es que ningún arma genera la misma información que otra, sino que hay una información que generan los proyectiles y en las vainillas que son perfectamente verificables para saber qué arma de fuego, si se tiene la posibilidad pues de este tipo de información, fue la que en algún momento generó la denotación y el impacto. Entonces eso es lo que se denomina obviamente esta situación y que todas serán obviamente enviadas allá, tanto las existentes como las nuevas. Estos son sistemas costosos, robustos, pues que obviamente si se autoriza, pues no es la primera norma que lo referencia, sino que realmente sea aplicable como tal. Tenemos el artículo 3 que busca ampliar el rango para que todos los miembros de la fuerza pública pues puedan tener obviamente su porte de armas y no solamente los oficiales y suboficiales, ya que en la actualidad deja por fuera a niveles ejecutivos de la Policía Nacional, agentes, soldados profesionales e infantes de marina. ¿Qué tiene que ver este artículo? Este artículo realmente lo que referencia es una connotación como tal a que, pues, aparte de que esto siempre ha estado, usted puede tener dos armas de fuego si es un miembro activo de la fuerza pública, decía que cuando había multas, solamente no aplicaba la multa para oficiales y suboficiales, siendo activos. Y pues estamos hablando de las sanciones que siempre hemos tenido de 45 a 90 días, un cuarto de salario mínimo, de 90 a 180 días medio salario y más de 180 días un salario mínimo completo por la responsabilidad del tenedor o poseedor de no haber hecho la renovación del arma de fuego según el decreto 2535. Pero esta condición de sanciones no aplica hoy, hoy a oficiales y suboficiales. Entonces, ¿qué se está diciendo en este nuevo, pues digamos, en este ajuste normativo? Que ya no solamente es para los oficiales y suboficiales, sino cualquier persona activa en la fuerza pública.
para nosotros positivo dentro del ejercicio. Vamos para el siguiente artículo. Establece la vigencia de los permisos de tenencia, ya que en las modificaciones realizadas inicialmente este artículo no se estableció en el 1119. Entonces, aquí, este es el que estamos hablando y habla de este pedacito, de que en tenencia, las armas de tenencia se definen para 10 años. Adicional a eso, a mi entender, cuando uno hace la revisión, aunque casi que está copiada de la norma anterior, existe la posibilidad de hacer una muy buena diferencia en lo que respecta a armas de tenencia permanente, que es el permiso que se le da a los coleccionistas, así como las armas de tenencia deportiva. ¿Para qué hacer esta claridad? Pues que esta tenencia permanente se entienda en la vigencia del arma. Entonces, poder clasificar o definir dentro de este mismo articulado que ese permanente es en la connotación de la vigencia. Sí, así se aplica, así se entiende, pero que realmente si se da desde acá no da la posibilidad de interpretaciones futuras que a veces suceden dentro de estos marcos normativos. Y lo segundo, tener la posibilidad de mejorar al separar tanto la connotación deportiva como la de coleccionista dentro de esta reacción, para que sea mucho más claro el entendimiento. Porque mire que aquí, y que obviamente aquí se habla de tenencia, pero se habla de tenencia deportiva, que es como aparecen los permisos hoy eh, que nos entregan a quienes pertenecemos a Fedetiro y tenemos armas en tenencia deportiva. O sea, es el mismo carnet de tenencia, simplemente tiene una nota descriptiva en la parte inferior que dice arma deportiva o deportiva. Pasa lo mismo con las de tenencia permanente. No aparece vigencia y aparece permanente. Tenemos acá, este es el artículo que les menciono que a mi entender, pues es el que más debates debería tener, más cuidado dentro de los procesos que se siguen dentro del proceso legislativo que se adelanta, es el siguiente. Son competentes para la expedición y revalidación de los permisos para tenencia y porte de armas y para la venta de municiones el Ministerio de Defensa Nacional. Hasta ahí vamos iguales. Se define que obviamente es el Ministerio de Defensa quien define en qué seccionales del DCCA se generan estas ventas y comercializaciones. Y está bien, obviamente, que estas son las personas responsables para esos, digamos, esas competencias como tal. Aquí tenemos, este artículo propone una mejor organización y competencia en las seccionales de control comercial de armas en todo el país para presentar un mejor servicio. Eso es lo que se propone. Cuando bajamos un poco más, 2 segundos, eh, encontramos el siguiente artículo que es los servicios de vigilancia podrán obviamente actualizar la información de las armas en uso a los 3 meses siguientes. Antes estaba en 45 días. Según esa relación hombre-arma, esto es algo positivo, a nuestro entender, pues permite de alguna manera pues mantener en esta dinámica que todos sabemos que actualizar estos permisos por las formas de efectividad que se manejan en la Dirección Control Comercio de Armas y Explosivos no es tan rápida. Entonces, pues permita de alguna manera ampliar esos términos y procurar obviamente que las empresas de vigilancia pues tengan esa situación. Y aquí cuando llegamos al artículo 41, donde se busca es que la suspensión general de los permisos y tenencias de fuego se pueda estipular siempre que se configuren algunas situaciones y por tiempo determinado. Esto es muy importante, que aquí supuestamente la intención es que se defina tiempo. Leámonos. Artículo 41, suspensión. El gobierno nacional podrá suspender de manera general la vigencia de las armas. ¿Qué decía antes? Las autoridades que trata el artículo 32. ¿Se acuerdan cuáles? Estos mismos. Estos. El jefe de departamento. Entonces, ¿qué pasó? Ya no son ellos. El gobierno nacional directamente. Listo. Para tener tenencia o porte de armas es pedido a personas naturales, jurídicas o inmuebles rurales. Las autoridades que trata el artículo 32 podrán ordenar solamente
la suspensión individual de los permisos a estas mismas personas naturales o jurídicas o en área rural, previo concepto del Comité de Armas del Ministerio de Defensa, eso estaba antes, está igualito. Aquí el cambio de fondo es que ya no es los definidos en el artículo 32 del decreto 2535, que son las autoridades militares para la suspensión general, sino que es el gobierno nacional. Si el titular del permiso respecto al cual se dispuso la suspensión individual no resuelve el arma, no devuelve el arma, perdón, a la autoridad militar en los 5 días contados a partir de la ejecutoria, a disposición que lo ordenó, procederá a su decomiso. Eso estaba igualito. Y es cuando usted le hacen una suspensión individual, tiene este término para entregarlo. Cuando la disposición sea de carácter general, los titulares no podrán portar el arma hasta igual durante el tiempo establecido por el gobierno nacional, siempre que se configure una de las situaciones. Usted nos está diciendo, sí, mire que la temporalidad se la voy a definir en 3 condiciones. Una, véalas acá, cuando sobrevenga un estado de excepción que está en el 12 y el 13. Y si nos acordamos del mapa mental, el 12 es estado de guerra exterior según la constitución política, entendible, y el 13 un estado de conmoción interior. Si ustedes saben que el estado de conmoción interior igual pasa por revisión del Congreso, del Senado, perdón. Entonces, dentro de ese ejercicio, hasta el estado de conmoción interior es entendible porque generar un estado de conmoción interior tiene un procedimiento constitucional hoy riguroso. Segundo, causal, cuando sea necesaria conservar y restablecer el orden público en caso de que éste sea turbado conforme al artículo 189, numeral 4. Ahí sí estamos en las mismas que estamos hoy con los decretos de prohibición. Esta es la causal por la cual la Corte Constitucional declaró exequible la prohibición a los permisos de portes de armas de fuego. ¿Qué significaría esto? Que con la misma, que con el mismo decreto, con el mismo acto administrativo, con el mismo decreto, es el gobierno nacional podría perfectamente todos los años, con las mismas condiciones, establecer desde el mismo mes de diciembre la suspensión general a los portes y tenencias de armas de fuego. Porque cuando se habla acá, suspender los permisos de porte y tenencia, siempre nos han suspendido el porte, aún la tenencia no nos la han suspendido. ¿Listo? Y la tercera, en los casos establecidos en el 223 que siempre han aplicado, que ya los veíamos, los recuerdo, que es en el caso de reuniones políticas, eh, elecciones, sesiones de corporaciones públicas o asambleas. Conclusión, para mí, muy personalmente, el de la corporación, y lo llamo el mico. Ahí está el mico. Los gobernadores y alcaldes podrán solicitar la opción de la suspensión general al Ministerio de Defensa en los casos enunciados en el parágrafo 1 del presente artículo. Entonces, esto sigue igual, esa suspensión la podían hacer perfectamente. Las personas que al entrar en vigencia una medida de suspensión temporal tengan permiso de tenencia. Pues aquí ya se nos están adelantando a suspensiones posiblemente generales de tenencia, porque no habla si son individuales o generales, habla de suspensión temporal, que tengan permiso de tenencia de arma de fuego vigente deberán presentar estas en la unidad militar a los 30 días. La norma anterior también lo tenía. Pero ya con esta configuración, obviamente a mí muy personalmente me llama la atención. Y es entonces, ¿qué pasaría si se da una suspensión general de los permisos de tenencia? Sí, señores, hay que ir a entregarlos, todas las armas, incluidas las de defensa, deporte y colección, a las unidades militares.
Esto me parece gravísimo, pues en el entendimiento, y es ahí donde yo buscaría, obviamente, pues que hubiera más claridad. Esta es la oportunidad para poder aclarar ese tipo de cosas. Y como presidente también de la Liga de Tiro de Antioquia, involucrado en los temas deportivos, imagino entonces qué pasaría con tener que ir a llevar las armas de tenencia deportiva, no tener entonces la posibilidad de participar en torneos regionales, nacionales o inclusive mucho más impactante internacionales por esta configuración. Sí, que se pueden dar permisos especiales por la autoridad militar, sí, porque lo vamos a ver como tal. Aquí nos definen, y no, me lo tragué y me devuelvo, cuando se decrete la suspensión general de los permisos de porte y tenencia, la autoridad militar competente podrá autorizar o no de manera especial. ¿Qué dificultad hay acá? Que no me están diciendo cuál es la autoridad militar, como sí me lo definió el decreto 2535 y la norma anterior. Entonces, ¿quién va a ser la autoridad militar? ¿El mismo del artículo 32 o quién? Entonces, conclusión, el gobierno suspende y se van a seguir manteniendo los permisos especiales. Se acabó uno de los objetivos que se buscaba y que mediáticamente se ha informado, que son los aparentes casos de corrupción para el otorgamiento de estos permisos especiales. Pues no, porque se van a mantener, se van a seguir manteniendo. Con un agravante, no se dice quiénes son esa autoridad militar competente para estos nuevos permisos especiales. Voy a dar espacio para que reflexionemos hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda? Lo tengo cerrado, ya lo voy a abrir. Lo pueden hacer, están con la posibilidad de activar el... Bueno, continúo. Entonces, hasta el momento hemos visto cosas positivas, pero también cosas bien complejas como tal. Aquí comienza a hacer unas claridades que, aunque no nos corresponde como Corporación Legítima Defensa directamente advertirlo, tiene que ver con explosivos y están retirando algo, a mi entender, muy complejo, y es algo que estaba establecido, es que sí hay una discrecionalidad para la venta, obviamente, de explosivos, pero se tenía que la venta podrá ser permanente cuando se acredite su uso para fines industriales. Eso fue completamente eliminado del proyecto. Entonces, la verdad es que si hay unos indicios de que en el sector industrial hay un mal uso de estos explosivos, pues que corresponda a las autoridades de investigación y penal, etcétera, realizar obviamente las diligencias correspondientes y sanciones como tal. Pero pienso que esto para la economía del país puede ser crítico. Esto puede estar dando parálisis muy fuertes a sectores como el de la minería. Puede estar generando unas condiciones no deseadas frente al tema, obviamente, también de sus actos de posibles corrupciones para esas autorizaciones, porque ya se centra única y exclusivamente en la discrecionalidad de las autoridades como tal para la asignación, obviamente, de esas autorizaciones para explosivos. Entonces, creo que esto tendría también un impacto sobre la inversión extranjera, sobre una cantidad de sectores de la economía en Colombia que vienen siendo afectadas, obviamente, también por una política en un momento determinado gubernamental. Continuamos. Se hace una salvedad, una aclaración, la veo bien, es simplemente dan una claridad en el rango entre usted, el vencimiento del permiso a esos primeros 90 días, usted paga un cuarto de salario mínimo, están clarificando de que antes estaba redactada de una forma que posiblemente generaba algunas dudas, ¿cierto? Acá, no revalidar el permiso de porte entre los 45 días y los 90. Aquí lo que dice es revalidar el permiso de porte entre los 45 y 90 días.
Entonces, que esto podía generar dudas o inquietudes si los que no habían renovado entre el día siguiente y el 44 tenían que pagar el cuarto de salario mínimo. Tenemos también observaciones cómo se elimina obviamente las circunstancias a armas de guerra dentro del ejercicio obviamente de configuración, que también es una potestad que tienen obviamente las autoridades militares frente al decomiso de armas para ser asignadas a uso de defensa o inclusive dentro del ejercicio, pues lo que se especificaba en su momento que me parecía importante y es que fueran asignadas dentro de una lista, se asignaban también a la fiscalía y la fiscalía sale de la lista, lo que no significa que no se les puedan seguir asignando las armas como tal, sino que simplemente pues se da una configuración de sacarlos de esa visualización que tenía el 2535 modificado por la 1109. En forma general, esa es la propuesta normativa que tenemos, la legislativa que tenemos en el proyecto 011 de la ley 011 del 2024. Eh, Abro canales para de verdad generemos la reflexión y poder entonces dejar de algunas conclusiones, observaciones de los presentes a si han visto algo que no hayamos mencionado. Bienvenidos, de eso se trata. Este conversatorio es eso, de que pues si alguno ha tenido la oportunidad de escuchar algo, debatámoslo acá y démonos esa oportunidad. Luis, a mí me preocupa ya cuando se pasa de un grupo de personas que de alguna manera técnica y por seguridad hacen una suspensión temporal de los permisos. Ahora ya esto va a ser el gobierno nacional y esto se presta para meterle a eso política de una manera tal que también puede influir en muchas de las decisiones. Habla también de los estados de excepción. Entonces, yo me estaba haciendo aquí una pregunta. Toda la gente que está en el Catatumbo el día de hoy, por ser un lugar decretado en estado de conmoción y esto, ¿qué sucede con esta gente? Esta gente no tiene ya, inclusive por ese solo hecho y de esas suspensiones que se pueden dar, no tiene derecho ni con qué ni cómo defenderse. Eso me parece grave porque verdaderamente en cualquier momento, como se pintan las políticas del Estado, están prácticamente amarrando a la gente de una manera tal que usted se vuelve ilegal de un momento a otro por una decisión política. Entonces, gracias. Pues dentro de esa pregunta hay muchas cosas. Lo primero, pues advertir que hoy este proyecto no tiene, no es vigente, ¿cierto? No es aplicable. Eh, Dos, que debemos entender que tanto la prohibición que hoy facultativamente tiene el gobierno nacional de expedir el decreto de provisión es justamente la de recuperar el orden público. Entonces, pues nadie podría negar que en esas circunstancias posiblemente se configure la condición como tal. El tema es la temporalidad y la capacidad entonces de generar esas prohibiciones o suspensiones en forma localizada o absolutamente nacional bajo las mismas consideraciones de orden público. O sea, para nadie es un secreto que hay zonas más delicadas que otras y pues uno deberá entender o no que igual el monopolio de las armas es constitucional. Dos, que el uso de las armas como tal para el tema de una condición de conmoción interior está dada obviamente es en la fuerza pública, ¿cierto? Por el tipo de la magnitud de violencia y la escalada de violencia que eso significa. Y tres, pues es diferente lo que posiblemente se configura o se entienda dentro del ejercicio del porte y tenencia de armas en zona rural a zona urbana. Entonces,
Eh, a mi entender, el peligro de estas situaciones es que con una justificación de conmoción interior puntual en el país se pueda configurar una suspensión general, no solamente en porte, sino en tenencia como tal, y que eso obviamente es expedido por el gobierno nacional. Entonces, es yo con yo con yo, y pues aunque hay una dinámica donde el entendimiento del jefe de las fuerzas militares es el presidente de la República, también es cierto que pues o al menos uno lo espera, el ejercicio funcional constitucional de la fuerza pública es la defensa obviamente de los derechos del ciudadano en el marco de la Constitución, más allá obviamente de cualquier orden que se reciba del jefe de Estado Mayor, del jefe, perdón, de las fuerzas que es el presidente. Entonces, dentro de ese ejercicio, pues eh, uno esperaría que si hay una orden de tal magnitud que afecte obviamente a las personas, a los habitantes de este país, pues las mismas fuerzas públicas sea capaz de responder a esas condiciones, y si toca desacatarlas, desacatarlas a un nivel obviamente pues que será evaluado por órganos locales, nacionales e internacionales, pero se puede dar en un momento determinado ese ejercicio. En la condición actual, como está redactado, mi entender es que ya no tendría ningún tipo de maniobrabilidad y es ya una potestad y competencia directa del gobierno nacional. Que en la situación riesgo país, pues habrá que evaluar qué tan conveniente es o no es, ¿cierto? Hoy tenemos una forma de gobierno que posiblemente podría cambiarse en siguientes elecciones si se dan, pero también se puede dar que en la medida que se configure una estrategia como tal de desarme y al mismo tiempo de armar ciertas personas, ciertos sectores, lo podría hacer haciendo este tipo de modificaciones normativas. Entonces, yo sí observo un alto riesgo en lo que son las suspensiones generales, tanto de porte y ahora visualizando la suspensión general de tenencia y lo que son la configuración y mantenerse los permisos especiales. Voy a leer algunas de las inquietudes. ¿Cómo aplica la suspensión de tenencia? No aplica, es un error. Ojalá no se pase este decreto, nos quieren desarmar. Totalmente de acuerdo. Yo no entendería tampoco una condición de desarme o de la entrega para la conservación del arma en una unidad militar en una suspensión de tenencia. Eh, Pienso que ese es un derecho fundamental, al menos en mi habitación, dependencia inmediata o tener la posibilidad de defenderme si ha de ocurrir, a mis derechos y a los de mi familia y terceros en esa configuración de la legítima defensa privilegiada. Y pues lo que corresponda obviamente a, si no es en forma objetiva, pues al menos dentro del marco del cumplimiento de los requisitos del artículo 32, numeral 6. Se sigue perdiendo el derecho a la legítima defensa cada día más. Los congresistas en este periodo pueden ser de doble moral. Pues no puedo concluirlo de esa forma, pero sí quedo preocupado en la forma como se está mostrando en los medios este proyecto de ley en contra, pues, en comparación a lo que uno realmente observa. A mí, por eso yo les decía, ¿cuáles son los objetivos? Generar una situación de temporalidad en las sanciones, en las suspensiones generales. Yo personalmente no la observo. No logro en ningún artículo determinar cómo se le genera esa condición de temporalidad. La única que se referencia, que de pronto no la leí, es que se suspenderá cuando esa causal ya no aplique. Y de hecho, una de las preguntas que me hacía era, bueno, ¿y quién lo determina? ¿Se le pone algún tema de término, al menos un mes, 2 meses máximo? Pero si usted no le establece temporalidad, puede terminar la causal por la que se originó la suspensión y por las demoras paquidérmicas intencionales, no expedir el acto que levanta esa suspensión. Entonces, son muchos riesgos los que alrededor se siguen configurando. Los tiempos en el Congreso, este proyecto de ley no va a alcanzar. Estoy de acuerdo, son muchos debates y pues es una de las dificultades para hacer modificación al decreto de ley 2535 en este país. Quería también terminar con algunas conclusiones muy personales.
La primera es que pienso que esto es un proyecto de norma que sigue siendo parches como muchos de los otros parches. He consultado pues algunas personas que han tenido la oportunidad de trabajar en otros proyectos que también modifican el 2535 y es una norma que dio respuesta y fue una norma con cierta proyección al control de las armas en general y armas de fuego en Colombia. También es cierto que ya se queda corto para, digamos, las necesidades tanto del uso de las armas de fuego en Colombia y relacionado realmente con una política seria pública en el tema de seguridad. Lo otro que en definitiva y sugeriría mucho es que esos proyectos definieran diferencias claras entre los usos de armas en civiles, que realmente permita clarificar, identificar lo que son las restricciones, si es que se diesen en un momento determinado, así como las posibilidades de uso en lo que tiene que ver en armas de defensa, armas deportivas y armas en coleccionistas. Lo otro que obviamente estas normas deben ser modificadas también para responder a esos cambios de desarrollo tecnológico y las armas no son las convencionales, entonces en un momento determinado, para no volver a cometer estos errores que hemos tenido con las traumáticas, que con las armas de aire, que son de características similares, etcétera, pues tener un marco normativo serio, estructurado frente a lo que son las armas en Colombia. Es una necesidad y esa es la invitación como tal. Marco, no Barco. ¿Quién está hablando? Bueno, no sé, ¿alguna otra duda? Si no, pues entonces agradecerles su presencia e invitarlos a que si tienen algún tipo de reflexión, comparten algún tipo de información de este interés, nosotros como Corporación Legítima Defensa estamos agrupando las observaciones, estamos ya a título personal no solamente trabajando desde la corporación, sino también dentro de el concepto deportivo. Se está creando también un grupo de análisis de esta norma en lo que respecta a lo deportivo y hacemos parte también de ese equipo, donde obviamente creemos que esto que nos está afectando también en el marco de la defensa entra a aplicar también en los conceptos deportivos y de coleccionistas. Siendo entonces las 7:44, me despido, hasta una siguiente oportunidad y agradecerle a los presentes. Feliz noche. Feliz noche, Luis. Muchas gracias.